Hola chiquillos, ¿qué tal? Hoy día vamos a revisar la gráfica de la ecuación de segundo grado o de la función cuadrática, y esta gráfica tiene por nombre parábola. Su forma gráfica o su dibujo es como está acá en lo que ustedes pueden observar, alguna de esas posibilidades, ¿ya? Recuerden que la ecuación de segundo grado tenía esta forma: ax cuadrado más bx más c. El a, el b y el c eran números cualquiera, números reales, pero el a podía tomar cualquier valor a excepción del 0. Jamás puede ser 0 el a, mientras que los otros dos sí pueden tomar valores de 0 y no hay ningún problema. Entonces lo que vamos a hacer hoy día, porque en la clase anterior nosotros estudiamos cómo resolver una ecuación de segundo grado y encontrar los dos valores del x, ¿ya? Entonces vimos una fórmula que nos permitía resolver esto, y tengan en cuenta lo siguiente: para la gráfica, esa solución o esas soluciones que uno encontraba, porque generalmente encontrábamos dos valores del x, esas soluciones nos van a seguir funcionando, nos van a seguir sirviendo, o sea, y las vamos a seguir ocupando, porque si ustedes miran acá los dibujos, en algunas situaciones las parábolas, por ejemplo esta que está acá dibujada en color negro, como las vamos a graficar en el plano cartesiano, el x, y, por ejemplo esta parábola que está aquí en negro toca el eje x o corta el eje x en dos puntos. Esta parábola que está aquí en color azul también está tocando el eje x en dos puntos. Entonces cuando uno resuelve la ecuación de segundo grado y encuentra esos dos valores del x distintos, estamos hablando de sus valores, ¿ya? Así que ojo, los vamos a seguir ocupando porque están representados de una manera gráfica. Ahora vamos a analizar otras partes también del dibujo. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo saber si esta cosa va hacia arriba o hacia abajo? ¿De qué depende? Si ustedes observan también, en general, todas las parábolas, voy a borrar un poquito esto, todas las parábolas van a tocar, por ejemplo, al eje Y también, aquí, al eje Y, aquí. Si siguiéramos dibujando acá este eje Y hacia abajo, también van a tocar acá. Ahí me equivoqué de color. ¿Ya? Todas, siempre, todas, una de sus ramas, que se llaman, porque esta cosa se va abriendo, una de sus ramas siempre toca al eje Y. Entonces, ¿de qué depende en qué parte toca el eje Y? Y también lo otro que vamos a revisar es que este dibujo, llamado parábola, es simétrico. Es decir, bueno, vamos a buscar también un punto que se llama mínimo, en el caso de que sea de esta forma, o máximo, si es que va acá, y ese punto se llama vértice, de donde nace esta parábola. Y si uno dibuja una recta que pasa por ese mismo punto, hacemos eso, lo que hacemos ahí es cortar este dibujo en dos porciones exactamente iguales. Cuando uno hace eso, está hablando de un eje, de una línea, que se llama eje de simetría. Es decir, yo esta figura le puedo cortar la mitad y estas dos porciones que quedan son exactamente iguales unas con la otra. O sea, si yo de alguna forma hiciera el ejercicio de doblar esto a la mitad, esas dos porciones calzan. Por eso es que uno habla de eje de simetría. Entonces eso es lo que nosotros vamos a revisar hoy día. ¿Cómo buscar el eje de simetría? ¿Cómo buscar ese punto llamado vértice? Ya sabemos cómo ubicar estos dos puntos cuando toca el eje X. También, cómo analizar, por ejemplo, si ustedes miran acá las posibilidades, si es que el eje X va a ser tocado en un único punto, en dos o en ninguno. ¿Ya? Puede ser que no lo toque en ninguno. Dejamos una cosa aquí perdida para arriba, que no toque en ningún punto. También hay un valor ahí que nos indica esa situación. Ya, eso es lo que vamos a descubrir hoy día. Entonces, para eso es importante que tengan en cuenta la forma algebraica, el a, el b y el c, y bueno, anotar en el fondo la siguiente fórmula, porque en el fondo es eso. Y bueno, algunas no siquiera son fórmulas, es solo mirar. Por ejemplo, primera cosa, 1. Cuando uno quiere observar si esto va hacia arriba, que es una carita contenta, o hacia abajo y una carita triste, estamos hablando de la concavidad.
¿Ya? Si va hacia arriba es concavidad positiva, si va hacia abajo es concavidad negativa. ¿Y quién me va a decir cuándo pasa eso? El que nos va a indicar es este número aquí, el A. ¿Y cómo nos va a decir en el fondo? ¿De qué depende? ¿Depende de un valor específico? No, depende exclusivamente si es positivo o negativo. Entonces, cuando el A es un número positivo, entonces vamos a tener una concavidad. Cuando el A sea positivo, esta parábola va a ir hacia arriba, tiene una concavidad positiva. Cuando el A sea un número negativo, entonces esto tiene una concavidad negativa, va a ir hacia abajo. ¿Ya? Eso es todo, así que uno no resuelve ninguna ecuación inicialmente, no hace nada, solo mira el número A, si es positivo o negativo, y con eso inmediatamente ya sé si va hacia arriba o hacia abajo, nada más. Eso es todo. ¿Ya? Así que no hay que hacer ningún cálculo de por medio ahí. Segundo caso, o sea, segunda situación importante, segundo número importante, esto de acá. El número C, corte en el eje Y, está indicado por el número C. ¿Ya? Si yo quiero ver que alguna de estas dos ramas va a cortar al eje Y en algún punto, ese punto está determinado por el número C en esta forma algebraica. Si ese número C es positivo, entonces estamos tocando al eje Y por sobre el X, o sea, aquí en el horizonte hacia arriba. Y si ese C es negativo, estamos tocando en el horizonte hacia abajo, en alguna parte aquí abajo. Entonces, si miramos acá las posibilidades, y tenemos 1, 2, 3. Tenemos 3 de nuestras parábolas que están tocando al eje Y en un número negativo. Entonces, si pudiéramos escribir las ecuaciones de estas dos cosas, estas tres ecuaciones tendrían el C como un número negativo, cualquiera sea. Si yo miro ese número y dice menos 5, entonces estaría tocando aquí en el menos 5. Y por la otra parte, tenemos acá una, esta que está aquí en rojo, que tiene un valor C positivo, supongamos 2. Si fuese 2, entonces estaría tocando acá, ¿ya? Un número positivo. Entonces ahí tenemos dos cosas que solo nos basta con mirar, nada más. En ninguna de estas dos situaciones, tanto para la concavidad como para el corte en el eje Y, hay que hacer algún cálculo. Solamente mirar qué tipo de números son, positivo o negativo. Tercer elemento. Nuestro tercer elemento es el eje de simetría. Calcular el eje de simetría, esa recta que corta esta parábola en dos partes exactamente iguales. Y ese eje de simetría es una recta que está en el eje X, por eso es que se llama X, y se calcula de esta manera. Menos B partido en 2A. ¿Quién es B? Ese BX que está ahí. ¿Y quién es A? Es la que nosotros estábamos ocupando al inicio. Entonces uno tiene que identificar, en realidad, todo lo que vamos a hacer es identificar el A, el B y el C, saber cuánto vale cada uno. Y luego reemplazarlos en las distintas fórmulas que nosotros vamos a ocupar para saber cuánto vale cada cosa. Entonces ese es el eje de simetría. Uno lo calcula y lo puede dibujar. Listo. Número 4 va a ser el vértice, que puede ser punto mínimo si la concavidad es positiva, si va hacia arriba, o máximo si la parábola va hacia abajo. Y el vértice tiene una fórmula. También se calcula de esta manera. Es solo reemplazar. ¿Ves? Ojo, el vértice es un punto en el plano cartesiano, por eso aparece escrito de esta manera. Es menos b partido en 2a, y después es menos b cuadrado más 4c partido en 4a. Entonces, fíjense acá que todas estas formulitas que aparecen aquí es utilizando solamente los números a, b y c. Entonces aquí reemplazamos y va a quedar algo así, por ejemplo, en algún caso, el punto 1,2. Entonces uno marca ese punto, ya podemos dibujar el eje de simetría que va a pasar por ese mismo punto y abrir esa parábola hacia arriba, si es que la es positivo, o hacia abajo si es que la es negativo. ¿Ya? Entonces ya tenemos casi todo. Tenemos
dónde va a tocar al i, si va hacia arriba o hacia abajo, dónde esta cosa se corta a la mitad y en qué punto nace, si es mínimo o máximo. Y lo último que vamos a ver, la última fórmula que nos falta anotar acá es cómo analizar si es que la parábola va a tocar en un punto al eje X, en 2 puntos, como los ejercicios que ustedes hicieron en la actividad anterior, o en ningún punto, porque también puede ocurrir. Y ahí aparece nuestro quinto valor y quizás lo más importante, que se llama el discriminante. El discriminante uno le asocia a este dibujito como un triángulo de hecho, y eso equivale a a b cuadrado menos 4ac. También otro de los números que se calcula solamente reemplazando la a, el b y el c, identificando cuánto vale cada uno, y hacemos el reemplazo. Pero acá, ojo, cuando yo calculo este número también voy a ver las posibilidades, porque yo calculo este número en sí mismo no me dice nada. Entonces, los casos son los siguientes. A. Si el discriminante es positivo, da lo mismo cuánto nos dé el valor, pero si lo que nos dio acá es un número positivo, entonces vamos a tocar el X. Hay 2 cortes en el eje X, ¿cómo lo vamos a escribir? Lo vamos a escribir así: 2 cortes distintos en el eje X. O sea, si el discriminante es un valor positivo, vamos a estar en presencia de una situación como la parábola que tenemos dibujado aquí en negro, que toca en 2 puntos al X, o una situación como la parábola de color azul, que también toca en 2 puntos. No nos interesa el valor específico de esto, que valga menos 25, no interesa. Si esto da un valor positivo, cualquiera sea, muy chico o muy grande, pero si es positivo, entonces cortamos en 2 puntos al X. Eso es todo, 2 puntos distintos. Segunda situación es que este discriminante sea negativo. Y cuando eso pase, la parábola no toca al eje X. ¿Ya? O sea, si calculo acá de nuevo esto y me da un número negativo, entonces esta parábola puede estar como está aquí en rojo, que no toca al X, o como está en rojo acá arriba, que tampoco toca al X. En ese caso, importante también, en ese caso la ecuación, o sea, los valores del X uno no los va a encontrar jamás, no se puede resolver. No tiene solución esa ecuación, al menos para los X. Y la última posibilidad es que esto nos dé justo 0. Si el discriminante reemplazamos acá y nos da justo 0, entonces tocamos hay un solo corte en el eje X. O sea, toca en un solo punto. Y ojo, ese punto en donde va a tocar el X va a coincide con el vértice. ¿Ya? Si llega a ser el discriminante 0, vamos a tocar al X en un solo punto. Y ese punto va a coincidir, bueno, con donde pasa el eje de simetría, y también coincide al final de cuentas con el vértice de esta parábola. ¿Ya? Y esa situación sería como esta parábola aquí, donde tocamos el eje X en un único punto. Ok, tenemos entonces la información disponible y la idea de todo esto es poder hacer los dibujos correspondientes. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un ejemplo con números y ver cómo quedaría nuestro dibujo. Vamos viendo. Entonces vamos a hacer nuestro plano acá para poder hacer el dibujo correspondiente. Y vamos a tener el siguiente ejemplo: x cuadrado más 5x más 6. ¿Ya? Si resolvemos la ecuación primero para encontrar los valores del x, podemos aplicar esa fórmula grande, menos b más menos b cuadrado, la que vimos la semana pasada, o la clase anterior más bien. O también podríamos hacer la idea de factorizar. Que es equivalente a usar la otra forma, es un método más rápido a veces. Y
vamos a encontrar los valores del X mucho más rápido. Si quieren, no pescan esta parte. O sea, como yo encontré los valores del X no interesa mucho. Ustedes saben, tienen su propia fórmula para poder llegar a estos mismos resultados. Van a llegar a lo mismo. Ya, quiero hacerlo más rápido acá porque quiero mostrarles el dibujo más que cualquier otra cosa. Entonces vamos determinando, tenemos ahí los cortes en el eje X. Y lo que vamos a hacer a continuación es analizar cada uno de los números. Fíjense cuánto vale el A. El A, como es el que acompaña el X cuadrado, aquí es X cuadrado solamente. Significa que aquí hay un 1. El B, que es el número que acompaña a la X, es 5 positivo. Y C vale 6. Es importante que ustedes hagan ese trabajo de anotar cada uno de los números, porque a partir de esos números nosotros vamos a calcular todo lo demás. Entonces, primero, o segundo, más bien, esto fue lo primero. La concavidad, como el A es un número positivo, es hacia arriba. Tercero, ¿dónde vamos a tocar al eje? En el eje Y. Vamos a tocar al eje Y en el punto C, 6 positivo, o sea en el punto 0,6. Estamos tocando el Y en el 6. Cuarto, el eje de simetría. ¿Dónde está nuestro eje de simetría? Era menos B partido en 2A. Reemplacemos. B vale 5, pero como tiene un menos delante va a quedar menos 5. Y 2 por A, el A vale 1, así que queda 2 por 1, 2. Que eso nos da menos 2,5. Quinto, el vértice. Nuestro vértice va a ser el punto menos 2,5. La primera coordenada es exactamente igual al eje de simetría. Y nuestra segunda coordenada, acuérdense que era esto así. Menos B cuadrado más 4AC partido en 4A. Así que reemplacemos. Menos, el B vale 5. Como está al cuadrado, nos va a quedar 25. Más 4 por A vale 1. Por C vale 6. Divididos en 4A. 4 por A que vale 1. Resolvamos acá. Tenemos 25 menos 25 más 24, todo eso dividido 4. Hacemos la suma arriba, menos 25 más 24 menos 1 dividido 4. Así que la otra coordenada es 1/4. Vamos a dejar escrito el menos 2,5 como fracción mejor, y así escribimos los dos como fracción. Menos 5 medios, 1/4. Y ahí tenemos el vértice. ¿Ok? Entonces, y lo último, sexto, el discriminante. El discriminante. Vamos a ver si cortamos el eje X en dos puntos distintos, en uno solamente o en ninguno. Ahora, siguiente detalle, con el tema de quizás no hacer tantos cálculos. Si ustedes se fijan acá, yo partí calculando los valores del X. Entonces, si yo ya encontré los valores del X y sé que son dos distintos, de alguna forma ya calculé el discriminante. ¿Ya? Porque el discriminante, si me daba positivo, me indicaba que tocaba el eje X en dos puntos distintos. Así que aquí en el fondo la sugerencia es partir calculando el discriminante, ¿ya? Sobre todo para ver si es que el discriminante nos da negativo, no hay ningún corte en el eje X y por lo tanto no hay que resolver la ecuación. No podemos encontrar los valores del X. Entonces la idea es partir por el discriminante en vez de los valores del X. Yo partí al revés porque ya sabía que tenían solución. Quería mostrarles la posibilidad. De todas maneras lo vamos a hacer el cálculo y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. El discriminante es B cuadrado menos 4C. B, que vale 5, al cuadrado nos da 25. Menos 4 por A, el A vale 1, C vale 6. Va a quedar 25 menos 24 y eso nos da 1. El discriminante vale 1, es un número positivo. Como es positivo, cortamos el eje X en dos puntos distintos. Ya. Tenemos la información suficiente y necesaria para poder hacer nuestro dibujo. Vamos a dibujar entonces esta parábola.
vamos ubicando. Entonces, vamos a tocar al eje X en el menos 3 y en el menos 2. Voy a cambiar un poquito el dibujo porque está más tirado hacia la izquierda. Ahí. Menos 3, menos 2. Entonces vamos a tocar, esta parábola toca al X en el menos 3 y en el menos 2. La concavidad es hacia arriba, así que esto va a pasar por esos dos puntos. Vamos a tocar al eje X en el punto 0,6. Ahí, en ese punto. Nuestro eje de simetría vale menos 2,5. Aquí está el menos 2, aquí está el menos 3, el menos 2,5 está aquí. Menos 2,5. Y ahí dibujamos una recta. ¿Ya? Que divida esa parábola en dos porciones iguales. ¿Qué nos falta? El vértice. El vértice es menos 2,5, un cuarto. Creo que me comí un signo, si no me equivoco. Sí, aquí era menos 1. Aquí era menos 25 más 24. Menos un cuarto. Y el menos un cuarto está más o menos, supongamos que está más o menos por aquí. Menos un cuarto. Entonces tiramos una línea que choque con esta y marcamos nuestro punto vértice. Tenemos el vértice, sabemos los cortes, sabemos el eje de simetría, que toca al Y en el 6 y sabemos que va hacia arriba. Así que ya ahora es un asunto de dibujarlo nada más. Y nos va a quedar algo así. Mucho más lindo, por supuesto, en el caso cuando lo hagan ustedes. Ok, entonces ahí tenemos dibujada nuestra parábola con todos los detalles que acabamos de mencionar. Ya, entonces todos los análisis que vamos a hacer